En la petición, la 3 y la 4 técnicamente deberían ser una sola petición. Que se tenga por interpuesta una excepción no me sirve a mí para nada. Me sirve es que le den trámite. Entonces, incluso lo que dice la 3 lo podríamos olvidar y quedarnos solo con la 4, que se admita para su trámite por procedimiento de los incidentes de las excepciones previas tales y tales. Estaría bien si solo nos quedamos con la 4. Si de todos modos queremos ponerlo de que se tengan por interpuestas, podríamos decir que se tengan por interpuestas y se admitan para su trámite las excepciones previas de tal y tal cosa. Pero hacerlo como dos peticiones separadas nos deja la petición 3 que nos queda más o menos sobrando. Entonces, mejor las unificamos. Y en la 7 dice que se abra prueba del presente incidente. La apertura a prueba del incidente no va a ser lo siguiente que va a ocurrir. Primero hay que darle audiencia a la otra parte, entonces tenemos que decir que oportunamente o que en el momento procesal oportuno, como ustedes quieran, en su oportunidad, se abra prueba del presente incidente. Ajá, por eso. Es que la secuencia es: usted presenta sus excepciones, el juez le da trámite, le da audiencia a la otra parte y hasta después de que pasó esa audiencia habrá prueba. Entonces no puede dejar la petición simplemente que se abra prueba, porque dejarla así sería si eso fuera la siguiente etapa procesal. Digamos, si yo soy el demandado, cuando yo fue mi audiencia de esas excepciones previas, sí lo puedo pedir así, porque después de esa evacuación de audiencia lo que sigue es abrir a prueba el incidente por 8 días. Pero en este caso no, hay una etapa en medio y entonces tenemos que decir que en su momento procesal, en el momento procesal oportuno o en su totalidad o oportunamente. ¿Tiene que pedirse esto? ¿O podemos...? Sí. Pero si es una cuestión de puro derecho, si tienen dudas, mejor me platican a mí, es que así con ese desorden se ponen a hablar juntos, no. ¿Ustedes se perdió o algo? Sí, cuando dijo de que en el momento oportuno se abriera para prueba, eso tendría que estar antes de... O sea, es la misma petición 7, solo que le hace falta una palabra. Usted dice que oportunamente se abra prueba, o que en el momento procesal oportuno, o que en su oportunidad, como quiera, pero la cuestión es dejar en claro que no es lo siguiente que va a pasar, sino que va a venir, pero va a venir después. ¿Alguien más me había preguntado lo que era? No sé, pero ya Bueno, entonces, la petición de fondo dice que al resolver se declara con lugar la excepción previa de incompetencia, en consecuencia que el señor juez se declara incompetente por razón de territorio y se abstenga de conocer el asunto, remitiendo las actuaciones al juez de primera instancia civil del departamento de Quetzaltenango. Hasta ahí todo va muy bien. Efectivamente, todas esas son las consecuencias de la excepción previa de incompetencia. Si ustedes quieren, lo pueden dejar en una sola petición, como está aquí, o si ustedes quieren, dejan una petición que diga que se declare con lugar la excepción previa de incompetencia. B, en consecuencia, todo lo que derive de eso. Cualquiera de las dos está bien. Luego dice que una vez declarada la incompetencia del juzgador, entre a conocer el juez competente y se declara en su momento procesal oportuno con lugar la excepción previa de demanda defectuosa. Ahí ya no está tan bien. Y ahora sí que voy a contestar a la pregunta que me hacía al inicio. Ahí ya no está tan bien porque no sabemos qué es lo que va a pasar con esa excepción previa de demanda defectuosa. Puede ser que el juez, de incompetencia, puede ser que el juez la declare con lugar, entonces sí más o menos va a pasar lo que los miembros del grupo pusieron en su memorial, pero también puede ser que la declare sin lugar y entonces ya mi petición planteada como está acá no cubre esa posibilidad. Entonces la petición debería ser: podría ser que una vez declarada la incompetencia del juzgador
Estando las actuaciones ante el juez competente, hay un punto y coma, o bien si se declara sin lugar la excepción previa de incompetencia, se resuelva la excepción previa de demanda defectuosa, de la siguiente forma. Y luego seguimos. Esa es una opción. Si quieren les digo otra opción. No es que, recuerden que yo lo que pretendo de ustedes no es que se aprendan exactamente con las mismas palabras de la forma en que yo lo hago o de la forma en que yo lo haría, sino que la idea quede cubierta. Entonces, otra forma de decir más o menos lo mismo podría ser que una vez resuelta la excepción previa de incompetencia, y encontrándose las actuaciones ante el juez competente, y volvemos a lo mismo, se resuelve la excepción previa de demanda defectuosa declarando. Entonces la idea es que mi redacción ahí tiene que ser de tal forma que abarque las dos posibilidades. Puede ser que mi excepción previa de demanda de incompetencia la declare el juez con lugar y por lo tanto esto va a pasar a otro juez, entonces que ese otro juez resuelva. Pero también puede ser que me la declare sin lugar y entonces este mismo juez va a conocer la excepción previa de demanda defectuosa. Pero lo que quiero es que en su momento alguien, sea el juez A o el juez B, me declare con lugar esa excepción de demanda defectuosa. Entonces son dos ideas. Si lo quieren redactar de otra forma, mientras quede contemplado ambas posibilidades, perfecto. Luego entonces dice, entra a conocer el juez competente y se declare, perdón. Es la misma, me quedó duda, o sea, como que dice de la siguiente forma. Ajá. ¿De qué forma? O sea, ¿Es lo que vamos a ver ahorita? pero no sigue dentro de la misma petición. No. Miren pues, con ese parrafito del que estamos hablando, cualquiera de las dos opciones, o una tercera o cuarta que a ustedes se les ocurra, en realidad no estoy planteando propiamente una petición, sino es como un preámbulo a una petición. Es como cuando usted hace su petición de fondo en la demanda y no dice de fondo A, que se declare con lugar la demanda, sino que yo de hecho es lo que acostumbro, sino que le incluye un parrafito antes que dice que llegado el momento procesal oportuno se dicte la sentencia que el derecho corresponde, en la cual se declare 2 puntos, 1 con lugar la demanda. Entonces ese parrafito, si lo incluye, no lleva una numeración de peticiones porque no es el preámbulo a una petición. Entonces digamos, lo que podría hacer aquí es la petición que se declare 1 con lugar a la excepción previa de incompetencia y en consecuencia lo que usted quiere. Parrafito en él, esto que hablamos. 2, y lo que vamos a hablar a continuación de la demanda defectuosa. ¿Usted? ¿Y alguien atrás también? Sí, o sea, no me quedaba claro porque si ya pedimos que la excepción previa de incompetencia se declare sin lugar, ¿Cómo? Estamos planteando la se excepción. declare con lugar, perdón,
Sí, ¿cómo se llama? Ya la pedimos así, de todos modos dejamos abierta la posibilidad a que sea declarada como singular. Por supuesto. Es que lo que pasa es que si usted, vamos a ver, usted no puede plantear, cuando plantea excepciones, usted no puede asumir que una excepción previa X se la van a declarar como lugar. Entonces usted tiene que tener previstas todas las posibilidades. Por eso es que si nos olvidáramos de la incompetencia, supongamos en este caso procedía demanda defectuosa y falta de personalidad, usted no podría decir, es tan clara la existencia de una demanda defectuosa aquí que ya no planteo la falta de personalidad porque me van a declarar con lugar la demanda defectuosa. Usted plantea las dos, y si le declaran con lugar las dos, pues qué bueno, y si no, por lo menos alguna. Entonces lo mismo pasa con la incompetencia. El hecho y sobre todo la incompetencia tiene la particularidad de que se la declaren con lugar o sin lugar. De todos modos, alguien tiene que resolver la otra o las otras excepciones, sea el mismo juez o sea el que de verdad es competente y que recibe el expediente, alguien le va a resolver en este caso la demanda defectuosa. Entonces, usted no podría casarse con la idea de que le van a declarar por lugar esa excepción y pide que la demanda defectuosa se la resuelva el otro juez, porque si se la declaran sin lugar, entonces ya dejó a este juez sin petición que le permita resolver a él. Entonces usted tiene que dejar contempladas las dos posibilidades. Se podría plantear en ese párrafo que lo que tienes que iría como en medio de las peticiones. Exacto. Entonces podríamos plantear, digamos, algo parecido a si, o sea, primero si el juez declara con lugar, ¿no? Y ¿cómo se llama? Si el juez digamos, si el juez no está de acuerdo con la petición anterior, que de todos modos continúe conociendo acerca de lo siguiente. No, porque entonces comete el error que cometieron aquí, pero a la inversa. Porque aquí lo que hicieron fue dejar prevista solo la posibilidad de que el juez declare con lugar la excepción de incompetencia y por lo tanto lo traslada a alguien más. Eso que usted me está diciendo contempla solo la posibilidad de que el juez declare sin lugar la incompetencia y entonces lo conozca a él, pero si se la declaran con lugar, no está haciendo una petición que le permita al otro juez resolver. Entonces tiene que ser una petición de tal forma que sea el juez A o sea el juez B, cualquiera de los dos, y le resuelva la demanda defectuosa. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces llegamos a la demanda defectuosa. Entonces, que se declare con lugar la excepción previa de demanda defectuosa. Entre todas las razones expuestas, incluso estaría de más. Se supone que por eso es. Pero sobre todo dice, en consecuencia se archiven las actuaciones. Eso no está bueno. Recuérdense que dijimos que todas las excepciones previas tienen su propia consecuencia. Y esa consecuencia atiende a la naturaleza de la excepción previa de la que estamos hablando, al contenido de fondo de la excepción previa. Entonces, si yo planteo una excepción previa de demanda defectuosa, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que se declare sin lugar y que prácticamente no nazca la vida jurídica de esa demanda. No. ¿Qué más? O sea, si es una demanda defectuosa, lo que yo quiero es hacer énfasis en los puntos, o sea, en los cuales está mal hecha la demanda y que se rechaza. o que el recibo jugador, en este caso, pues no sé si va a cometer algún previo antes de darle el trámite. No. Que no se siga el proceso. Que se rechace la demanda. Que no esté, o sea, no tengo que declarar en contra de esa demanda. O sea, no tengo que contestar esa demanda. No. Es una cuestión de pura lógica. No. Que en efecto la resolución que le dio trámite. Que no se siga con ese Si yo planteo una excepción previa de demanda defectuosa, ¿por qué la estoy planteando? Lo primero que digo, porque la demanda es defectuosa. Eso es una cuestión de pura lógica. Si yo planteo
una demanda defectuosa, lo que estoy diciendo es la demanda tiene defectos. Entonces, la consecuencia lógica correspondiente a la naturaleza de la excepción previa de demanda defectuosa es que se declare que la demanda es defectuosa. Ya después dijimos que esto que pusieron aquí de que se mande a archivar las actuaciones o que ya no se continúe con el trámite del expediente o lo que ustedes quieran, es algo común a casi todas las excepciones previas, salvo la de incompetencia y la de arraigo. Entonces, si yo en lugar de una demanda defectuosa hubiera planteado una falta de personalidad, igual pediría que se mande a archivar las actuaciones, pero eso es después de la consecuencia propia. En el caso de la falta de personalidad, como en este caso era el demandado, hubiera dicho que se declara con lugar la excepción previa de falta de personalidad, en consecuencia que la señora fulana carece de legitimación pasiva para actuar en el presente proceso, y ya que se mande a archivar el expediente. Pero eso es ya lo secundario. Con lo que un montón de ustedes dijeron aquí, que se rechace la demanda o que quede sin efecto la resolución que le dio trámite, etc. Eso sí se lo recalqué cuando hablamos del tema de las excepciones previas. Ninguna excepción previa puede tener como consecuencia el hecho de que se rechace la demanda. ¿Por qué? Porque si estamos planteando excepciones previas, es porque ya hay una resolución que le da trámite a la demanda. El auto que resuelve las excepciones previas no deja sin efecto esa resolución. Entonces, seguimos en la misma línea que ya lleva el proceso. La única forma en que puede quedar sin efecto esa resolución que le dio trámite a la demanda sería a través de una enmienda del procedimiento, que en este caso no nos interesa, o a través de una nulidad. Si yo planteo una nulidad en contra de esa resolución, sí voy a pedir que se declare nula la resolución y que resolviendo con primer derecho pues rechace la demanda. Pero aquí todavía no estamos hablando de nulidades, eso lo vamos a ver al final del curso. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es, incluso se los dije en clase y se los puse en un mensaje del Twitter. Si yo planteo excepciones previas, eso presupone que el emplazamiento está bien y presupone que la resolución que le dio trámite a la demanda está bien, porque eso va a quedar vigente. Entonces, seguimos construyendo sobre eso. Esos cimientos van bien, o aunque estén mal, yo ya no los ataqué, y entonces sigo construyendo sobre eso, que son las excepciones previas. Entonces, el juez ya no puede resolver rechazando la demanda. El juez resuelve declarando que es defectuosa, por lo tanto, mandando a archivar el expediente. Y alguien por ahí que decía que lo que pretendo es que el otro corrija su demanda. Yo no quiero que la corrija. Ahí será problema de él si la quiere corregir y la vuelve a presentar. No lo puede corregir en ese mismo expediente. Ninguna deficiencia de la demanda que dé lugar al planteamiento de alguna excepción previa puede ser corregida en el mismo expediente. Si es incompetencia, pues pasará al juez competente y se acabó. Si es arraigo, habrá que prestar la garantía, y si es cualquier otra excepción previa, hasta ahí llegamos y tiene que presentar otra vez su demanda. No se puede corregir en el mismo expediente. Y alguien más que decía por ahí que el juez le ponga un previo. Los previos no existen, por lo menos en el proceso civil los previos no existen. Si la demanda no cumple con los requisitos legales, tiene que ser rechazada. El juez no puede decir, antes de darle el trámite, cumpla con estos requisitos. No se puede. Entonces aquí sería que se declare con lugar la excepción previa de demanda defectuosa, en consecuencia que la demanda es defectuosa, y se mande a archivar el expediente, o no se continúe con el trámite del expediente, como ustedes quieran. ¿Estamos? En consecuencia, por ser la demanda defectuosa, que se archive el... No. ¿No? Es que la excepción previa tiene su propia consecuencia. La consecuencia de la excepción previa de demanda defectuosa es que el juez declare que la demanda es defectuosa. Ya el archivar las actuaciones es una consecuencia de la consecuencia, si usted quiere. ¿Sí? ¿Podría decir de qué forma? Es que ¿De qué forma qué? O sea, una vez resuelta la excepción previa de incompetencia y encontrarnos en las actuaciones ante juez competente, se resuelve la excepción previa de demanda defectuosa de la siguiente forma. Entonces, sería la literal B o el numeral 2 de sus peticiones. ¿Cómo lo ve usted ahí? Se resuelva de la siguiente forma. Se resuelve la excepción previa de demanda defectuosa de la siguiente forma. Entonces sería 2. Con lugar la excepción previa de demanda defectuosa. Ok, Luego, en consecuencia,
que la demanda es defectuosa. Y ya vamos adelante con todo lo demás. ¿Cómo sería la jurisprudencia? Yo les dije que no les voy a decir todas. La idea es que ustedes vayan viendo según la naturaleza de cada excepción previa, que ustedes estén en la posibilidad de desentrañar qué es lo que correspondería a la excepción de fondo. No hay más que entender qué es el trasfondo de la excepción previa, cuál es el fundamento de fondo, qué es lo que estoy queriendo decir cuando planteo una determinada excepción previa. Y entonces ahí vendrá la consecuencia. Si les estoy diciendo que la consecuencia de la demanda defectuosa es declarar que la demanda es defectuosa, les estoy diciendo que la consecuencia de la demanda de personalidad es declarar que fulano de tal no tiene legitimación activa o pasiva según fuera el caso. Así parece. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, varias cosas. Ya estamos, después de esto ya estamos listos para el siguiente examen parcial. El examen parcial es no este sábado, que este sábado es 12 creo yo, sino el siguiente, que es 19. No van a cometer el mismo error que cometieron la vez pasada, que me imagino que fue lo que a muchos les pasó, de querer estudiar el viernes en la noche, porque de plano no les va a dar tiempo. Tampoco vayan a cometer el mismo error que cometieron la vez pasada, que les puedo jurar que todos o la mayoría lo cometieron, de no seguir la recomendación que les di el primer día de clase, de leer completas una serie de leyes que les dije, todo el Código Civil, todo el Código Procesal Civil y Mercantil, todo el Código de Comercio, toda la ley del organismo judicial. Si no leen por lo menos cada una de esas leyes, en el examen van a estar perdidos, porque las excepciones previas van a tener su fundamento en cualquiera de todas esas leyes. Si no las tienen por lo menos una idea de dónde buscar lo que se les va a plantear, van a estar perdidos. Me pidieron algunos que les pusiera unos casos para resolver. Entonces ya en la página de la universidad donde están el material de apoyo, en lo que corresponde a esta semana, ahí están puestos un par de casos. Si los quieren resolver, los resuelven y podemos ver. Obviamente no les voy a revisar el memorial a cada uno, pero lo traen, los que lo resuelvan lo traen impreso ese día. No van a salir como me han salido en otras ocasiones, que yo sí lo resolví, pero ahí está grabado en la computadora en mi casa, no me sirve para nada. Entonces lo traen impreso y podemos tal vez leer un memorial rapidito para ver más o menos cómo están. ¿Dudas con el examen? ¿Para cuándo sería traer para el jueves? El martes. Una semana, 15. Licenciado, mire, bueno, tal vez ya entendí mejor con la sentencia que puso de la Corte, porque nosotros también planteamos lo de poner una excepción de personalidad, pero como estaba tan mala demanda que no se establecía qué derecho se reclamaba, fue que no lo hicimos, porque supuestamente la excepción de falta de personalidad es porque no corresponde a esa persona ese derecho que le están reclamando, o sea, no es ella la obligada, pero como en este caso ni siquiera, o sea, solo estaba el título de la nulidad del negocio jurídico y después ya no había nada más, ni siquiera en las pretensiones ni en hechos, fue por eso que no lo hicimos, porque no se, o sea, ni siquiera se le imputaba, perdón, se le daba a esa persona ese derecho, fue por eso que no lo hicimos. Sí, o sea, nosotros igual también analizamos eso, pero lo que pensamos es, bueno, la excepción previa procede cuando existe una obligación, y bueno, yo no soy obligado, pero en este caso no había una obligación, entonces por eso fue que pensamos, bueno, en la demanda defectuosa, porque, o sea, ahí decimos, bueno, no hay una obligación, o sea, no se estableció la obligación, entonces, al no establecerse la obligación, o sea, no puedo decir yo no tengo esta obligación. Lo que pasa es que la excepción previa, la excepción previa de falta de personalidad, para empezar, no necesariamente procede cuando existe una obligación. La excepción previa de falta de personalidad procede cuando no se establece una relación entre los sujetos de la relación procesal con los sujetos de la relación material. Eso puede ser porque definitivamente no existe esa relación, porque es alguien más el que tiene esa vinculación, o
o simplemente como en este caso, porque no se dijo por qué. O sea, supongamos que usted está casado y usted se quiere divorciar y efectivamente demanda a su esposo y le demanda el divorcio, pero en ninguna parte de su demanda dice que ese señor es su esposo. Ahí perfectamente procede una infracción de falta de personalidad. La relación entre ustedes sí existe, pero no se establece de los hechos expuestos en la demanda, por lo tanto, falta de personalidad. Dígame. Si en el examen, por ejemplo, nos pusieran parecido, o sea, estudiando demanda de personalidad, lo pondrían mal también. Bueno, gracias. A ver, pues pónganle atención a esto. Usted siempre hago cosas yo que nunca antes he hecho. Espero que sepan aprovecharlo. Esto es un caso como podría venir en el examen. De hecho, esto está tomado de un examen de un año anterior. Lean el caso. No van a empezar a hacer relajo ni se van a empezar a platicar entre ustedes. Lean el caso y veamos quién me dice cómo resolvería este caso. Usted dígame cómo resolvería el caso. Es un examen de excepciones previas. Y aquí dicen qué es lo que tienen que hacer.
¿Alguien tiene alguna idea? No sé si está bien, pero podría plantearse una excepción previa de incompetencia. ¿Por qué? Porque el señor José Andrés reside en el departamento de Izabal y es alguien que se está demandando, incluso el bien pertenece a Petén, entonces no podría celebrarse, no podría promoverse una demanda en Santa Rosa si el bien inmueble está en provisión de Petén. Creo que Santa Rosa no es. Entonces usted dice que hay incompetencia, que ¿quién sería el incompetente? Solo permítame que termine su compañero. Tengo una duda ahí si es en el lugar donde reside el demandado, que sería en Izabal, o es en el lugar donde está el bien inmueble ubicado. No está bien inmueble. No está bien inmueble. No estaría bien inmueble, ¿no? O sea, tengo. Cuando tienes inmuebles, pues defiendes ¿Qué más? Solo eso. Tengo una pregunta. Lo que busca la parte actora es una acción discriminatoria. ¿No? Paguen por eso. ¿Lo habéis dicho? Es que ahí vale menos. No vale nada. Además, Yo no creo que sea una excepción de incompetencia porque no se están peleando, no se están discutiendo sobre derechos reales, sino lo que está discutiendo son derechos personales, que son lo que le está reclamando él, es la falta del pago, o sea, la falta. Usted dice no es incompetencia. Ajá, ¿Qué yo sería? no creo que sea incompetencia, eso pero no creo que sea incompetencia. Sí es incompetencia, pero ¿Sorpresa? Vamos a ver. Les doy a usted. ¿Sí? También sería, pero no se tener una demanda defectuosa porque supongo que en el Usted no está viendo la demanda, no puede decir que es demanda defectuosa. Ahí ya me infringió la regla que les dije hace rato. Ya se me apartó del caso y... falta de la condición. Porque ¿Cuál es esa? excepción de la condición del derecho a discriminación. Porque, bueno, está leyendo No hay aquí ninguna en el- excepción que se llame así. Por ese lado, ¿alguien está viendo?